En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en LATAM Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo episodio de su programa favorito en este día, miércoles 17 de junio, acompañándolos de vuelta a sus hogares. Espero que hayan tenido un excelente día y si escuchan aquí este programa, les aseguro que van a tener una excelente noche también. Así que quiero presentarles, no presentar porque ya son de la casa, son amigos de nuestros ya, pero quiero contarles que tengo aquí a dos honorables diputados del Congreso Nacional de la República, así que me siento muy honrada de estar acompañada de estos caballeros tradicionales, de buenos valores, que encarnan la palabra honorable. Así que no se pueden mandar ni una embarrada porque si no después me van a sacar estas palabras. Pero ¿ya? si fue medio irónico, honorable, pero veo que no, ya. Pero por eso, pues no se pueden mandar una embarrada. Siempre lo ocupa así como honorable, así como diciendo, ¡ja! Honorable. No, pero no aquí, pues si acá somos amigos, pues. Ven al tiro ya, no, si esos son los del otro lado. Bueno, ya lo escucharon. Les presento a el diputado Stefan Schubert de la Araucanía. Así es. Del Partido Republicano. ¿Cómo está? Muy bienvenido. Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias, Ivette, por la invitación. Patricia, un gusto encontrarme contigo. Espero que tengamos una muy entretenida conversación. Algo quería contar. Sí, quiero contar que estamos ya afinando, ¿no es cierto?, lo último para nuestro encuentro que se va a llamar Encuentro Nacional por la Infancia. Esto va a tener lugar este viernes a las 9:30 de la mañana, una jornada en el ex Congreso de Santiago. Uh-huh. Es un tema súper interesante porque el tema de infancia, fíjate que estoy muy contento porque está tomando vuelo. Sí. Era algo que siempre hablamos, pero como que nunca pasa nada. Es como los niños son súper importantes y ahí queda. Pero ahora vemos un gobierno que lo tiene como prioridad y un conjunto también de otras autoridades, incluidas también parlamentarios. Formamos una bancada por la infancia. Y creo que vamos a hacer muchas cosas. Justo sale después la noticia de los niños haitianos, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que tenemos que ocuparnos. Y principalmente este encuentro de este viernes va a ser sobre familias de acogida como primer tema. ¿Ustedes conocen, saben lo que es la familia de acogida? Sí, yo estoy informada, pero quizá nuestros auditores hay no. Hay mucha gente que no sabe que las familias de acogida son familias que temporalmente acogen a un menor desde 0 años hasta puede ser hasta los 18 años, y los acoge por un tiempo que pueden ser 2 meses o hasta 2 años, mientras ellos están en condiciones de volver o a sus casas o a ir a un proceso de adopción y ser adoptados. Esto es espectacular y a diferencia de una residencia en una casa, en una familia, el niño se desarrolla de mejor forma, pero por lejos, y eso está resultando en Chile, ha resultado en otros países, pero todavía hay mucha desinformación y para eso, entre otras cosas, esta jornada que espero puedan tomar conocimiento y van a escuchar de esto porque vamos a insistir mucho en informar respecto de lo que es la familia acogida. Eso, me encanta y me gustaría también saber si van a invitar a Vallejo, porque como Vallejo había aparecido llorando por los niños en algún momento en el Congreso, ¿se acuerdan o no? La Camila Vallejo que lloraba porque le daba pena a los niños. Al día siguiente se le olvidó, sí, creo que apareció con unos Chanel nuevos de anteojos, pero bueno. Oye, no está en la nómina de los invitados de este ¿No está? No, Ya, ok. Vamos también a presentarle al nuestro también diputado, el señor Patricio Briones del Partido de la Gente. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Ivette? Muchas gracias por tu intro, Estefan. Muchas gracias por tus palabras de buena crianza. Habla de que creo que en el Parlamento hubo una especie de renovación positiva con gente bastante centrada, con ideas de futuro, pero principalmente con una base educativa impresionante. Estamos hablando de gente con mucho... de quien yo estoy aprendiendo, ojo. Yo me bajé de la micro hace 4 meses, así que entenderán que... te agradezco, Estefan, tus palabras y bien, justamente dispuesto al buen debate. El debate constructivo, no solamente tirando adjetivos calificativos, sino que también un poquito sustento para que la gente no crea que aquí estamos haciendo cosas populistas. Muy bien. Oye, hoy día tenemos
unos temas bien interesantes y uno que se nos había pasado, no sé si, y estábamos conversándolo ahí con el diputado Schubert, que no sé por qué no lo supimos, no sé si no vimos bien la prensa, nadie nos contó, a nadie le importó, o pasó piola y nadie lo dijo. No tengo idea por qué recién a estas alturas estamos hablando de esto, pero ¿a qué me refiero? A que el día 2 de junio, ya de este año, hace, ¿cuánto? ¿2 semanas? Hubo una conversación en un grupo de WhatsApp. ¿Y en qué grupo de WhatsApp? De los niñitos de la Confech. Y estaban hablando, lógicamente, de cómo estudiar mejor y cómo mejorar la calidad de la educación, ¿cierto? Y preocupados por los estudiantes. No, pues, mentira. Obviamente que no estaban hablando de eso. Estaban hablando de cómo hacer desmanes, de cómo hacer desorden, estaban hablando de bombas Molotov, de destrucción, de alteración del orden público. Y en medio de esa intelectual y elevada conversación, que apoya mucho el desarrollo de nuestro país, a un angelito se le ocurre decir que a nuestro presidente José Antonio Kast había que hacerle un Charlie Kirk. Upa. Y resulta que dos cosas. Por un lado, a alguien le pareció escandalosa esta declaración, cosa que comparto, ¿ya? Y denunció esta declaración. Y la segunda cosa que pasó es que este mismo angelito, al día siguiente de haber propuesto asesinar, digamos, al presidente de la República, lo detuvieron en una marcha lanzando una bomba Molotov contra carabineros. ¿Ya? Es decir, un angelito de la mejor especie que quizá el día de mañana, no sé, puede ser alcalde o incluso presidente. ¿Ah? A eso no le falta decir que quiere mear en cascos militares. Oye, a mí lo que me sorprende es que esto lo estemos escuchando recién, Stefan, no sé. Sí, lo conversamos porque por lo menos yo no tenía noticia de esto, de esta denuncia y del trámite, y hoy día nos enteramos a través de una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que confirma la medida cautelar que se dispone respecto de este sujeto, que es un hombre de 19 años, si no me equivoco. Sí. Mayor de edad. Mayor de edad, por supuesto. Que la única medida cautelar que se establece es el que no se pueda acercar al presidente de la República, a arraigo nacional, no se puede acercar al presidente de la República ni a la moneda. Y no otra medida, y eso fue confirmado por la Corte de Apelaciones el día de hoy o ayer, y sale en las noticias del día de hoy. Por lo tanto, yo recién por lo menos me enteré hoy día. A mí me parece muy grave, y recordarle a la gente quién fue Charlie Kirk. Charlie Kirk era un estadounidense que hacía lo que pocos están dispuestos a hacer, que es ir a las universidades, es decir, el lugar de discusión de las ideas, y él se sentaba y debatía ideas con la gente, en contra de todas estas ideas que también han inundado nuestro país, que tiene que ver con lo que se han autodenominado el progresismo, el cambio del lenguaje y muchas otras cosas. Y él lo hacía con mucha vehemencia y él era muy valiente porque se enfrentaba a jóvenes estudiantes con muy buen discurso, ¿no es cierto? Muy inteligentes también, y él les rebatía ideas y muchas veces los dejaba y los grababan, y muchas veces llegaron a un punto donde no podían contestarle y quedaban en sí, en realidad, y ahí quedaba. Y él hacía esa pega, iba a las universidades, hacía charlas, y las hacía en los patios, empezaba a hablar, se llenaba de gente, muchos le hablaban en contra, lo funaban, etcétera, y él se dedicaba a esto. Y a muchos jóvenes les empezó a hacer sentido y decir, oye, parece que en verdad que lo que nos decían como que no completa el círculo, y hay brechas que en realidad nunca lo había pensado, y como que parece que y muchos iban bajando de estas ideas gracias a lo que Charlie Kirk hizo, hasta que un día le metieron una bala y lo mataron. Y ese es el Charlie Kirk. Entonces aquí este joven, ¿no es cierto?, estudiante, que me imagino, y sería bueno saber, ¿no es cierto?, si goza de gratuidad o algún crédito o beca del Estado, porque ahí nuevamente estamos todos nosotros contribuyendo con su formación. Dentro de su formación se permite referirse al presidente de la República y en un chat proponer que le hagan el Charlie Kirk. Esto no es solamente una falta de respeto, esto es grave porque, ¿sabes qué? Es un delito. Esto termina generando un ambiente también. Y para cerrar la idea, para que podamos conversar todo, yo creo que hoy día los chilenos no estamos dispuestos al nivel de violencia, de agresividad que sí estuvimos dispuestos, y estoy hablando en términos generales porque yo no lo estaba, pero Chile permitió el 2019, donde había un ambiente que se dejó que muchas cosas crecieran como que, ¿qué tanto? Es una frase, es un comentario, pero en la práctica fue mermando, haciendo crecer esta bola de nieve que al final permitió que termináramos en un estallido.
Este tipo de frases no son constructivas, son muy peligrosas y creo que tenemos que tener claridad respecto a que esto no es aceptable, sea de la universidad. Y es más, en la universidad es un lugar de discusión, o sea, debería ser como dices tú, conversar ideas, discutir, debatir ideas, estar en contra de ideas, pero esto es muy bajo, esto no le hace bien a la democracia y yo espero que la Confech, que es de la cual forma parte, lo sancione severamente, lo eche de la Confech y asegure que esto no va a volver a ocurrir. Yo creo que aquí las autoridades de la universidad y la Confech tienen que pronunciarse condenando este hecho y sacando a esta persona nefasta de esa agrupación. Mira, acá dar un poquito de contexto más, digamos, o cerrar un poco lo que dijo el diputado Schubert. Charlie Kirk lo que él hacía era muy peligroso, ¿ya? Era terrible, era un peligro para la sociedad. ¿Por qué? Porque los hacía pensar. Y eso, en tiempos actuales, no se ría, señor diputado, es muy peligroso hacer pensar a la gente. Porque cuando la gente piensa, se da cuenta que lo están estafando, que lo están utilizando, que son carne de cañón para ideologías que lo único que buscan es la destrucción o el control de la sociedad. Por lo tanto, Charlie Kirk era una persona muy peligrosa, hacía pensar a los jóvenes. Entonces, hay algo más potente inclusive. Entonces, sí, en el fondo la asociación que él fundó, Turning Point, que es donde el diputado Schubert decía que, claro, la gente llegaba hasta un punto en el que decía, wow, aquí ya no sé qué responder, es el Turning Point, donde tú llegas y dices, wow, me dio vuelta el argumento y ya no sé qué más decir. Y efectivamente esto generó todo un movimiento a nivel mundial a raíz de su asesinato, que fue el 10 de septiembre del 2025, hace muy poco, ¿ya? Y digamos, para completar la información, el séptimo juzgado de garantía, que fue donde detuvieron a este angelito de Dios, rechazó la solicitud de prisión preventiva que Fiscalía pidió la Fiscalía. Y claro, y le aplicó la medida de arraigo nacional y no poder acercarse al presidente en este caso, cosa que me parece muy divertido, porque cómo se hubiera podido acercar al presidente tampoco, y rechazaron la prisión preventiva porque dijeron que él no era un peligro para la sociedad, porque tenían que tener antecedentes concretos que permitieran decir, no, sí, este cabro es un peligro, porque amenazar al presidente de muerte no era lo suficientemente peligroso, parece. Voy a tratar de decorar tremendo ramillete de verdades. Creo que lo primero que hay que entender que Charlie Kirk representaba a la familia, al padre presente, al educador, al líder, pero también al líder cristiano, a la persona que pensaba, pero no que te hacía reflexionar, sino que te despertaba de aquellas líneas de pensamiento que lo único que hacen es pervertirte. Póngale usted ahí al radio escucha el adjetivo que quiera. Yo digo que hay que despertar a los incautos. Y en ese sentido voy a la segunda parte. Hay no solamente el caso de este Lolito que está diciendo estas palabras al aire, que son al angelito de Dios, que está diciendo palabras inofensivas. Hay una línea muy delgada entre lo aceptable y lo condenable. En esto estamos hablando de una amenaza indirecta. Estamos hablando que es la primera autoridad. No defiendo al gobierno, no defiendo al presidente, defiendo a una persona. Es una amenaza, aunque sea disfrazada, es una amenaza. Una amenaza es peligrosa. Si vamos a normalizar este tipo de diálogo, de comunicación, lo decía el diputado Schubert, esto después se empieza a transformar en una normalización que a la larga nos puede llevar a otra y va a ser inconducente tratar de ir hacia atrás, al turning point, como decía usted. Y lo tercero, está pasando. Tuvimos el caso de nuestra colega Rodríguez, la capitana, quien justamente en una actividad en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile fue arteramente atacada. Y hubo una defensa corporativa a comportamientos que son completamente anómalos. ¿De la Facultad de Derecho? Justamente en un espacio que es para el debate, para la construcción, para el diálogo, para llevar el pensamiento a su máxima expresión y evitar justamente el conato. ¿De qué estamos hablando? Chile no se merece esto. Si la construcción de un país sano parte primero por establecer qué es lo correcto y lo incorrecto, vamos entonces a la verdad. Porque si vamos a jugar con mitos, con ideales, vámonos al Congo, vámonos a Cuba, vámonos a lugares, no sé, a Nicaragua, donde la verdad es una y una sola, y si tú te vas en contra de eso, no vas a despertar, simplemente pasas al otro mundo. Yo de verdad condeno este tipo de acciones.
Y en este sentido, creo que también, no voy a cuestionar en este caso al Poder Judicial, pero creo que hay una tarea pendiente ahí. Ojo con eso. Yo creo que hay una tarea pendiente. A ver, yo creo que sí deberíamos cuestionar al Poder Judicial, porque el Poder Judicial ya tenemos casos muy concretos. Tenemos a la fiscal Chong, tenemos a Urrutia, que son personas que creen que están por sobre la ley, que creen que pueden ceñirla a su antojo, tergiversar y trabajar como ideales políticos en vez de aplicar la ley, que es para lo que deberían, o sea, para lo que están mandatados a hacer. Por lo tanto, yo lo he dicho siempre y lo voy a seguir diciendo hasta que me canse. Reforma al Poder Judicial. Hay que sacar a los jueces activistas, que son los que tuercen la ley a su favor, y poner jueces que efectivamente cumplan la ley. Si nadie les está pidiendo un milagro, les están pidiendo que cumplan la ley. ¿Cómo es posible? Yo quiero decir dos cosas respecto de lo que tú decías de la Universidad de Chile y de la diputada, la capitana. Efectivamente fue muy brutal, muy gratuito, ¿verdad? Algunos, como tú dices, después empezaron a justificar, y es muy lamentable, pero parten siempre, yo condeno estos hechos de violencia, en ningún caso. Ahora, bueno, ella igual y empiezan a tratar ¿Lo condena o lo justifica? Que lo que decían de Charlie Kirk era, sí, pero es que en realidad él se lo buscó. Claro, él provocaba. Entonces, chuta, qué preocupante. O sea, no podemos hablar y en una universidad, Charlie Kirk, una universidad, la capitana de una universidad, vamos a la universidad a una charla para conversar, y pueden ser polos muy opuestos y una conversación muy álgida, pero eso no quiere decir que va a terminar con una bala en la cabeza. Entonces, en el caso de la capitana, hubo una suerte de defensa corporativa a los estudiantes, pero se abre una brecha de esperanza. Una agrupación de profesores de la Escuela de Derecho dijeron que ese hecho a ellos les avergonzaba. Y eso habla muy bien, no de la dirigencia de la universidad, sino que de esos profesores que dicen, esta es una universidad donde yo, aunque tal vez no soy de derecha, no puede venir una persona y le van a sacar a patadas porque resulta que dijo lo que lo queríamos escuchar. O sea, es una escuela de derecho. Es más, varios expresidentes se han formado en esa escuela. Bueno, por eso después entendemos cuál es el pensamiento de los jueces que salen de la escuela de derecho. Pero entonces, qué bueno que hay profesores que están diciendo, y están siendo también valientes, y diciendo ese tipo de hechos, y nos falta el que no entiende y dice, no, la está defendiendo porque son de derecha. No son de derecha, están defendiendo el principio de que una universidad uno puede venir a discutir, a conversar ideas y que no necesariamente va a salir agredido por ese solo hecho. Las encuestas están señalando que los chilenos no quieren violencia y no quieren desmanes en las calles. Por eso yo creo que este tipo de cosas no va a tener esta vez el espacio que tuvo la oportunidad pasada. Aquí va a haber aplicación de derecho y la gente va a respaldar, y ya lo está haciendo. Yo creo que eso también es nuevamente una luz de esperanza en esto. Yo tengo un planteamiento desde el principio del periodo anterior parlamentario. Vamos a dejar el planteamiento en pausa porque ya me están tirando la música, Luchito. Así que tenemos que irnos a una pequeña pausa comercial y volvemos para escuchar el planteamiento que decía nuestro querido diputado Schubert. Ya volvemos. Cuando el país se detiene por un juego, hay una voz que se adelanta. El que sabe leer el mar sabe cuándo cae un gol a la red. Quien domina la mente ya ganó el primer set. El zorro no espera el último cuarto. La buena jugada se huele. Un viejo zorro no apuesta por suerte. Apuesta sabiendo. Sabes, apuestas, ganas. Regístrate en la Tanubin. En Chile siempre tuvimos una forma linda de confiar. La tienda que fiaba sin dudar. Algunos dicen que esa confianza se perdió, pero en Consorcio la vemos todos los días. En cada familia que parte de cero, en cada negocio que se atreve y cree que mañana puede ser mejor. Porque la confianza se cuida, se acompaña, se sostiene. Y eso es lo que hacemos con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. En Agricultura continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros. Estamos de vuelta con su programa favorito de regreso a casa, Los Tres Mosqueteros. Pero yo no puedo seguir sin antes saludar a quienes hacen posible que los acompañemos de lunes a viernes aquí con la mejor y la más entretenida conversación.
Y primero les voy a contar que en Consorcio, hace más de un siglo, chiquillos, hace más de un siglo que se protegen los sueños de las personas con los seguros, con el banco, con las inversiones que hace, porque la confianza de todos ustedes es lo que mueve a Consorcio, que lleva 110 años contigo. Grande Consorcio. Y también les quiero contar, este Consorcio lleva 110 años para atrás, ¿cierto? Pero yo les quiero hablar de lo que viene. Lo que viene es que este fin de semana hay un empujoncito extra para jugar el LATAM Win. Porque les cuento, si usan el código Mosqueteros van a tener 3 cosas. Primero, activan un 10% de cashback de viernes a domingo. Segundo, van a recibir 5.000 pesitos para empezar a jugar. Y tercero, además van a tener un 100% en la primera carga. Es que ya no puede ser más bacán la promoción. Así que LATAM Win, sabes, juegas y ganas. Diputado Schubert, usted nos estaba a punto de contar un planteamiento de algo. A ver, sí. Y nos quedamos ahí metidos. ¿Qué viene? Gracias por darme la oportunidad. Cuando comenzó el periodo parlamentario pasado, hice una propuesta con distintos parlamentarios de distintos sectores políticos que se llama Bajemos un Cambio, que es un compromiso nuestro de hacer el esfuerzo, porque no es fácil, menos en un ambiente tan caldeado como el que tenemos hoy día y que teníamos también hace 4 años, de bajar la intensidad y reconocer en el otro que está al frente, que también hay algo positivo, pero que desde su forma, que yo no comparto, lo quiere plantear. Y no sospechar y partir pensando en que es malo, sino que decir, ve y quiere contribuir desde la otra vereda, muy opuesta, a veces muy en desacuerdo, y podemos estar en desacuerdo, pero hay algo positivo en él, y yo me comprometo a bajar un cambio en mi trato, en mi lenguaje, en mis redes sociales, para bajar el calor de esta olla que está en ebullición. Yo creo que es una buena idea que deberíamos aplicar todos, porque la verdad es que de todos nosotros depende. O sea, lo que nosotros hacemos en la Cámara, que sale esos tristes espectáculos que muchas veces da la Cámara, lo ven todos y lo ven los niños, y también de alguna forma vamos modelando, y como, así se discute, terminamos a combos, terminamos insultándonos, y eso no puede ser. Tenemos que volver a como era antes Chile, donde los grandes caballeros y las grandes señoras estaban en desacuerdo, pero era a través de argumentos. Pero no estoy en contra tuya, estoy en contra de lo que tú estás planteando, pero tú no eres mi enemigo. Yo creo que tenemos que todos contribuir respecto de eso, porque todo esto va generando un ambiente que es muy desagradable, y así como podemos contribuir a que sea más peleado y que tengamos la temperatura más alta, también podemos contribuir en bajar la temperatura. Entonces, seamos vehementes, seamos claros con nuestras ideas, defendámoslas con todo, pero no atacando a la persona e intentando, y aquí reconozco que nos cuesta, a mí también me cuesta, a bajar la intensidad, bajar un cambio y a veces respirar, contar hasta 10, mordernos un poco la lengua y después seguir, porque estamos envenenando nuestro propio ambiente, y esto también va a tener un resultado, por el contrario, que de nuestra parte sea una respuesta que busque aplacar la ira. Yo creo que lo podemos hacer si es que todos nos comprometemos en redes sociales. El anonimato de las redes sociales permite y da para mucho. Yo la verdad no presto atención cuando es anónimo, porque ahí no vale. Cuando alguien pone su nombre y su foto, claro. Ahí va en eso estamos, don Estefan, con propuestas que van justamente a regular la presencia virtual de forma anómala. Hablo de los famosos bots o cuentas falsas. También creo que es importante la legislación, no solamente desde el punto de vista de identificar quién habla, sino que también del contenido. Y eso no significa coartar la libre expresión, simplemente significa moderar. Y en ese sentido lo felicito, colega, porque de verdad llama poderosamente la atención este tipo de iniciativa, no solamente por normalizar las buenas conductas y el buen proceder en la conversación, porque esto, como decía usted, no es otro punto a favor de usted, esto lo va a ver el niño que está en el colegio, y va a volver la moderación, el pragmatismo a los debates escolares, donde tenemos el gran problema en el sustento cívico. ¿Qué significa esto? Hablamos de reforma al Poder Judicial, hablamos de reforma en lo económico. ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la educación cívica, la educación financiera, las tecnologías, la innovación? ¿Qué pasa con eso? Venimos dando tropiezos con un modelo educativo del 2015 que ya prácticamente está obsoleto, entendiendo que los chicos ya están acostumbrados a temprana edad a manejar las tecnologías de una forma mucho más avesada que nosotros, los mayores. Cotidiana. Y llevar justamente la discusión a moderar, a construir, a dialogar, a generar debate dentro de los estándares de países de primer orden. Tenga la seguridad que Chile no sería solamente un país en vía de desarrollo, sino que sería la luz del cono sur, dando muestras de civilidad, muestras de
democracia digital de primer orden. Yo creo que ahí va el tema. Yo quiero felicitar a los dos, en primer lugar, por sus buenas intenciones. Epa. ¿Ya? Bueno, así se parte. Pues. No, me encanta, Ya. de verdad, me encantan las buenas intenciones y me encanta también el optimismo que tienen ambos. Creo que hace mucha falta en este país Se y viene sobre el todo combo. en los políticos, el ser buena gente y el ser optimista, ¿ya? Por lo tanto, los felicito a ambos. Gracias. Vamos al combo. Ya. Ahora, dale. Ya. ¿Qué es lo que yo veo? O sea, reconozco que no me ha ido muy bien con esto, partamos por ahí. Es un planteamiento que lo voy a intenta, decir- pero no lo voy a- logra. No voy a digamos. decir que me extraña, digamos. Estoy esperando el combo todavía. No, Dale. ¿qué pasa? Que claro, yo entiendo que de nuestro lado nosotros tenemos este sueño de que efectivamente exista un buen diálogo, una buena forma de conversar, pero eso somos nosotros, el diputado Tour, el diputado Briones, está bien, pero los del otro lado, y lo voy a decir, y los zurdos recalcitrantes Sí, porque no eso- son buena gente. Es que esa gente cabeza caliente que hay en todos lados nunca Por va a eso. entrar en esto. Entonces, pero tal vez somos se mayoría aprove- los otros. Es que ese problema, ese buenismo, digamos, que no lo digo de mala forma, Sí, sí, digamos, no, ya, se entiende, sino que lo se digo entiende. que es el buenismo que ha estado en la política en los últimos, no sé, 50 años. Esta gente, los del otro lado, los que son malos, cabeceteros, qué sé yo, son los que se aprovechan de eso para pasar la máquina y para pasar y Claro. para pasar. Y nosotros al final siempre somos buenos porque decimos, no, nosotros somos caballeros, nosotros somos decentes. Y resulta que han barrido y han arrasado con un montón de cosas, llegando a la sociedad actual que tenemos hoy día. Entonces, si bien, por eso digo, y felicito la intención, no veo en la realidad que pueda ser así. Ahora, recordemos que en el año 1923 incluso hubo un diputado que disparó dentro del hemiciclo. Y que creo que el hoyo todavía está ahí. Todavía está ahí el... Creo que el hoyito todavía está ahí. Mira, la próxima vez que vaya lo voy a Entiendo que buscar. sí. Hay Sí, que pues, el buscarlo. presidente Alessandri estaba a punto Porque de dar su cuenta pública. se iba armado, se entraba armado al hemiciclo. Claro. Wow. Estaba a punto de dar su cuenta pública parece. y este era un parlamentario del Partido Nacional Socialista. Ok. Y viene y saca la pistola miércoles y ¡pum! Dispara antes de que el presidente Alessandri empezara su cuenta pública. Wow. Así Espero que no lleguemos a ese nivel. Y de- No, es Y que ya no se puede entrar con armas al- Claro, al ya no se hemiciclo. puede. Perdón, ese fue en 1938. En 1923 lo Sí, que yo pasó estaba- fue una Alessandri pelea no me entre dos parlamentarios, donde uno fue a la oficina del otro y lo asesinó a balazo. Ah, eso no lo sabía. Sí. Sí. Yo vengo entrando. Que ese fue el diputado. Acá lo busqué porque no me acordaba Yo bien vengo los hechos. entrando al hemiciclo o al Congreso hace 10 semanas. Claro. Y me bajé de la micro hace 4 meses. De verdad que me he ido interiorizando del funcionamiento, cuáles son los protocolos, cómo es el tema dentro, y de verdad veo bastante buenos tratos, veo cositas. Todavía hay temas Sí, asociados sí. a show mediático, y eso lo sabemos todos. Pero creo que Chile no merece o no está preparado para llegar a ese nivel aún. Tuvimos este tropezón con el famoso estallido. No le voy a poner adjetivo, no corresponde. Yo soy de construir, no de seguir destruyendo. Y creo que llegar a ese nivel de incivilidad pasa única y exclusivamente por el desapego de nosotros, los que somos autoridades, para con la ciudadanía. Sí, Y mucha en ese razón sentido eso. creo que el trabajo que se está haciendo en territorio, no solamente de mi bancada, sino que también de otros, y eso me hace mucho sentido, el mensaje ha sido duro. ¿Por qué no vienen las autoridades a ver esto? Y hablamos desde las autoridades de primer orden, como son los cortafuegos, concejales, alcaldes, ¿por qué no decir los gobernadores? Y después pasa por lo nuestro, a un nivel estructural más grande, de primer orden, digamos, diputados, senadores. Y por qué no decirlo, que creo que lo está haciendo muy bien algunos ministros que lo están haciendo impeque. Un saludo al ministro Poduje, extraordinario el viejo, me Sí, quiere hacer el peso en grande. altura. Grande ministro Pugue. Ya, no Saludos. puede. Pero de verdad yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Mostrar el terreno, que existimos, Sí. estamos y somos voluntades dispuestas a empatizar, tratar de llevar el mensaje al lugar que corresponde y hacer trabajar a aquellos que están designados, tanto por dedo, por razones obvias, pero sí a aquellos que tienen la función, como son los empleados públicos, hacer la pega y evitar tanta burocracia, tanto permisología, y obviamente darle una solución a alguien que lo único que quiere es ser escuchado. Ese es un pequeño reto para mover el piso a alguna gente en la octava región. Muy bien, me parece. Ve ahí después cortan eso y lo difunden en la región del diputado. No, el otro hecho que mencionaba pasó en 1923,
donde hubo dos diputados, el diputado Luis Correa y el senador Zenón Torrealba, ambos militantes del Partido Demócrata, y habían peleado con acusaciones de fraude electoral por una candidatura senatorial. Y el diputado Correa encaró al senador Torrealba, claro, en una de las oficinas del edificio del Congreso y le disparó a quemarropa y lo asesinó. Y después de asesinar al senador, el diputado se suicidó con la misma arma de fuego. Yo, de hecho, descubrí, yo no sabía, en el Congreso actual existía una oficina que hoy día la ocupan de no sé qué otra cosa más, que era la oficina de armas. Donde todo el que llegaba tenía que dejar su arma ahí para no entrar al Congreso con armas. Claramente yo creo que fue después de estos dos episodios. Porque los parlamentarios tenían históricamente, eso ya hace años que no es así, pero el año 90 cuando se abre el Congreso en Valparaíso, todavía parece que eso existía, por lo visto, tenían permiso para portar armas. Porque se movían en distintos lugares, porque los forasteros, o sea, era todo un tema. Yo estoy a favor del porte de armas para todas las personas. Yo no solamente estoy contando que en la historia era así y que tenían el permiso por defecto todos los parlamentarios, entonces muchos andaban armados, sobre todo los de las zonas más al sur, o que sé yo, los que tenían distritos en la cordillera, y entonces llegaban a Valparaíso y dejaban sus armas ahí para que toda la discusión, probablemente por este hecho histórico, dices tú, de que uno disparó a otro, adentro del Congreso no se portara armas. Y creo que incluso hasta las personas que trabajan en seguridad tampoco portan armas dentro del hemiciclo, para que no haya un arma. Tenemos detectores de metales también en los ingresos. Y guardias que están también, los rayos X y todo. Pero es interesante, y esa sala hoy día ya nadie tiene permiso para portar armas, entonces esa sala hoy día se ocupa no sé de qué cosa, pero había originalmente un espacio especial para eso. Mira qué interesante, Bueno, yo aprovecho de hacer mi disclaimer de a favor del porte de armas, pero hay una buena noticia. Ojo, hay una buena noticia con eso. A ver. En la macrozona sur, que tenemos estado de excepción, por definición el estado de excepción va de la mano con una prohibición de venta de armas, venta de munición y permiso para portar y usar armas como tiro para caza o para tiro deportivo. Y así pesca, tiro deportivo. Y ese permiso, como el estado de excepción es temporal, tiene todo sentido, pero como ya llevamos una eternidad con el estado de excepción, y en los campos de esa zona la gente se defiende sola, porque esa es la realidad, entonces venimos hace tiempo, y desde el gobierno pasado, hablando con la autoridad diciéndole, esto ya se eternizó, no tiene sentido una prohibición de armas porque la gente se defiende sola y se le acabaron las municiones, y cómo se va a defender. Y toda la industria de venta de armas y todo lo que tiene que ver con los polígonos de tiro y los que compiten perdieron su ranking mundial porque no están practicando y porque no están participando. No puedes ni siquiera transportar un arma, no puedes ni inscribirla, entonces es muy complejo. Bueno, acaba de modificarse aquello y se permite, dado que no tiene sentido en estado de excepción actual, y se volvió a permitir la compra de municiones, el poder inscribir armas, etcétera, lo que es una muy buena noticia, particularmente para la gente que vive en las zonas de campo. Muchas felicitaciones para todos aquellos que estuvieron involucrados, a todos los que hicieron presión, a toda la gente que participó para eso, porque efectivamente fuimos varios parlamentarios. ¿Cómo me gustaría, y es una invitación, colega, a que esto se transforme más en un tema no de gobierno, sino que de Estado, de generar un espacio permanente? Lo digo yo pertenezco a la región del Biobío y parte de mi región está justamente el inicio de la zona macrosur. Me preocupan a veces algunas cosas, espero que entiendan esta crítica constructiva. Carabineros es la tropa perfecta, tanto en entrenamiento como en perfeccionamiento y obviamente con las habilidades necesarias para controlar este tipo de situaciones. Y con casi un 60% de aprobación ciudadana. Está rotando a las otras fuerzas, a las fuerzas protectoras de este país, como son las Fuerzas Armadas, es un desgaste. Yo creo que es un desgaste innecesario tanto de recursos como del mismo personal, que a veces está ahí como el notario, paradito como en los concursos de Sábado Gigante, calladito, haciendo que todo funcione, cuando efectivamente son nuestra Legión Verde, a quienes respeto y apoyo incondicionalmente, deberían estar ya con todas las atribuciones habidas y por haber para dejar nuestra zona macrosur en orden, con seguridad, pero principalmente dándole el respaldo a aquellos que le quieren ganar la vida decentemente, potenciando obviamente una presencia que deje al campesino, al microempresario forestal, a los que trabajan la tierra, vivir y ganarle a la vida decentemente. Eso nomás, querido colega. Tal cual. Y con esa tremenda reflexión vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Está muy buena esta conversación, así que ya volvemos rapidito. Vamos, Luchito.
Cuando el país se detiene por un juego, hay una voz que se adelanta. El que sabe leer el mar sabe cuándo cae un gol a la red. Quien domina la mente ya ganó el primer set. El zorro no espera el último cuarto. La buena jugada se huele. Un viejo zorro no apuesta por suerte. Apuesta sabiendo. Sabes, apuestas, ganas. Regístrate en la Tanubin. En Chile siempre tuvimos una forma linda de confiar. La tienda que fiaba sin dudar. Algunos dicen que esa confianza se perdió, pero en Consorcio la vemos todos los días. En cada familia que parte de cero, en cada negocio que se atreve y cree que mañana puede ser mejor. Porque la confianza se cuida, se acompaña, se sostiene. Y eso es lo que hacemos con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. En Agricultura continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros. Oh, lo que dijo. No les voy a contar nada de lo que estaban diciendo. Si escucharon, arriesga funa. Luego hace, no, dice mentira. Oye, no, para variar seguimos ahí en el backstage comentando el tema que está muy, muy interesante. Yo creo que aquí, al final la pauta... Oye, gracias Huguito por la pauta que nos seguimos, ¿ah? Te pasaste, en seco. Pero ustedes saben que este programa es así, pues de repente nos vamos por otros temas porque va saliendo la cosa. Y efectivamente este tema de la violencia que existe, el terrorismo, que es violencia, el terrorismo que existe en la zona de la Araucanía y que le impide a la gente de bien simplemente vivir en paz, si es tan simple como eso, por un par de violentistas, terroristas que deberían estar presos porque son un peligro para la humanidad, básicamente. Así que entiendo que quería decir justo una cosita cuando creo nos que fuimos. esta discusión es súper interesante y lo que acaba de plantear usted, colega, respecto de la macrozona sur y el rol de Carabineros, es algo que se ha discutido y yo creo que se tiene que seguir discutiendo porque también las cosas van cambiando, ¿no es cierto? Y esto es algo que tenemos que reflexionar y buscar las mejores soluciones. Pero usted en el fondo plantea que Carabineros debería hacerse cargo de la seguridad en la macrozona sur. Yo creo que no es el momento para que eso ocurra. Yo espero que ese momento llegue a la brevedad, pero todavía no es el momento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que lo que existe en la macrozona sur es terrorismo. Y el terrorismo es... mezclado con crimen organizado, con narcotráfico, es decir, mucha plata, muchos recursos de muchos tipos, ¿ya? Una estructura profesional, ¿no es cierto?, que se pone en guerra con el Estado. Correcto. Y entonces cuando estamos hablando de terrorismo, Carabineros está para la delincuencia común y para el crimen organizado, pero no para el terrorismo. El terrorismo atenta contra la seguridad del Estado. Y eso son palabras mayores. Estamos hablando de fusiles de guerra, literales, de lanzacohetes. Estoy de acuerdo. Y Carabineros no tiene fusiles de guerra y lanzacohetes. Para eso está el ejército. Por eso el estado de excepción constitucional permite que de manera excepcional, que se ha alargado en el tiempo porque estuvo mal pensado y mal programado, y se terminó eternizando algo que debió haber sido temporal, y no fue acompañado de otras medidas como debió haber sido, porque en el fondo el estado de excepción es una contención a la violencia mientras se hace otra cosa. Ese mientras no se hizo nada, digamos, se hizo poco. Y aparte, perdón, que en los requisitos que tienen estos estado de excepción, tiene que cumplirse y no se cumplió. Es como, está decretado el estado de excepción, ya listo, y la gente sale igual, hace la vida normal, no existe un cumplimiento también de las medidas. Porque el mismo decreto del gobierno se establece, exacto, y se pueden ir haciendo cambios a ese decreto. Está la ley Nadine Retamal que sí hizo un cambio y que es una herramienta de respaldo, y eso también era importante para los uniformados, para las policías, me refiero a la PDI y Carabineros. Ahora, Carabineros se está preparando para ese momento. La PDI también ha cumplido un rol súper importante y están trabajando en conjunto la PDI, Carabineros y el Ejército en la Araucanía y la Armada en Biobío, porque la Armada es la que está a cargo en Biobío. Se acaba de determinar que va a haber una persona que va a estar a cargo de las dos zonas, ¿ya? Una sola cabeza como para coordinar información y también herramientas, ¿verdad? Y no tenerlas separadas en dos regiones.
O sea, se le están haciendo cambios en miras a que esto pueda avanzar y que el terrorismo pueda ir siendo reducido y se saque del lugar, pueda volver a existir control del Estado en todo el territorio y no control territorial de las bandas como hoy día ocurre, que hay control territorial. Entonces, no están todavía, creo yo, las condiciones, y los vecinos también así lo han pedido. A ellos sí ha traído buen resultado el estado de excepción. Sí. No es la solución, porque es solamente una contención, pero hoy día los que viven en los campos dicen, o sea, no me saquen estado de excepción, porque si lo sacan, ¿cómo voy a cosechar? ¿Cómo voy a invertir en una siembra si me la pueden quemar o me la pueden venir a robar el día de la cosecha? Entonces, lamentablemente todavía es necesario, porque no se hizo antes algo en paralelo al estado de excepción que buscara terminar con el terrorismo. Yo confío que ahora sí se va a hacer, y en los próximos años vamos a poder primero desescalar, es decir, ir achicando el estado de excepción en la medida de lo posible, y luego poder terminarlo y que sean efectivamente las fuerzas locales de Carabineros y la PDI reforzadas las que puedan hacerse cargo de la seguridad como debería ser sin la presencia de terrorismo. Yo quiero hacerles una pregunta, y la puede responder Patricio, digamos, que hablaría ahora, o no sé, ahí ven. Pero en la práctica, porque tenemos que decir, no, tenemos que terminar con el terrorismo, no, tenemos que darle atribución a Carabineros. Dale, perfecto, estoy de acuerdo. Pero en la práctica, ¿qué significa eso? Porque aquí el terrorismo no es una nube que existe sola. El terrorismo tiene líderes, tiene organización, tiene gente que está haciéndolo. Y lo que yo veo es que la última vez que entró el gobierno a Temucuicui, sacó 5 personas que tenían órdenes de arresto, que eran unos delincuentes de la peor especie con un prontuario atroz, y resulta que el Poder Judicial los dejó libres porque no representaban un peligro para la sociedad, para variar. Entonces, en la práctica, ¿qué hacemos? Porque mandarlo ya, tome, señor juez, aquí está, y lo van a dejar libre. Entonces, en la práctica, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? Mira, lo conversamos incluso en off. Tuvimos previo al programa, acá mi colega tomó el caso de cómo es la inteligencia en países de primer orden. Te detectan inmediatamente todo lo que es oscuro, que es raro. No van con especulaciones y directamente atacan el meollo del asunto. O sea, si acá se detecta con inteligencia desde el punto casi de nivel militar. Insisto, yo creo que yendo a las bases de quiénes son los que están promoviendo la violencia, quiénes son los gestores de la violencia, incluso intelectualmente, quiénes son los que promueven este tipo de situaciones, ten la seguridad que podríamos tener un efecto avasallador. El problema subyace en que justamente el poder que requiere mayor incidencia para evitar esto en el futuro está cojeando. Tenemos casos como la fiscal Chong, tenemos casos como el fiscal Urrutia, tenemos un montón de casos donde protegieron a un montón de soñadores y que obviamente socavan la confianza de aquellos que lo único que quieren es poder vivir en paz. Y de verdad, no sé si respondo tu consulta, Ivette, pero me parece que las cosas se están haciendo bien, pero se está transformando en alto nivel una puerta giratoria de otro nivel, y eso a mí no me agrada. ¿Sabes qué me pasa? Que en algún momento, en una entrevista que hizo Axel Kaiser, él decía, aquí tiene que haber una cosa que funcione, y si tiene que correr bala, que corra bala, decía. O sea, y fue, pero escandaloso, y le sacaron los medios, mira lo que dijo, que había que matar gente. Y decía, bueno, pero es que, ¿cuál es la otra solución? O sea, porque me pasa que, repito, lo entrega a la justicia lo suelta o no sé qué, o lo dan, 30 años, arraigo nacional, cualquier cosa, y resulta que lo que están aprendiendo nuestros jóvenes es que todo sale gratis. Y así es como tenemos un cabro de 19 años, un angelito de Dios, que tira bombas molotov contra carabineros, que dice en un grupo de WhatsApp que hay que asesinar al presidente, digamos, y da lo mismo, porque él sabe que le sale gratis. O sea, del dicho al hecho, digamos que hay mucho trecho, pero en la práctica parece que no está habiendo tanto trecho, porque hoy día lo dice y quizás el día de mañana lo puede hacer, y aún así le va a salir gratis. Yo entiendo esta frustración que tenemos nosotros de todo lo que hemos conversado, pero me quiero quedar, parece que hoy día ando muy positivo, me quiero quedar con las luces de esperanza. Y voy a dar una luz de esperanza, voy a mencionar una luz de esperanza. Vale. La presidenta de la Corte Suprema. Creo que hay una luz de esperanza. Ella logró ahora, ya usted hablaba del juez Urrutia, ¿no es cierto?, que había sido, se declaró la prescripción del tema de su licencia, que viajó, recordemos que el juez Urrutia viajó al extranjero con licencia médica, y no le pasó nada porque declaró la prescripción de la acción que podían tener administrativa en contra de él, pero la Corte Suprema, bajo esta dirección, logró reabrir esos casos y los va a analizar. Yo creo que eso es una luz de esperanza. O sea, que estos criterios, que hasta ahora hemos visto, lo que toca decir, que porque es tan absurdo lo de Temucuicui, que la jueza, la orden es que, creo que es arresto domiciliario en la zona roja donde el Estado no entra. O
sea, ¿cómo Carabineros nos va a fiscalizar eso? O sea, ¿se dan cuenta que es absurdo? Ya. No, Pero tenemos una presidenta de la Corte brillante. Suprema distinta. Y lo otro, que es lo que mencionabas tú, que es, tenemos una nueva ley de inteligencia que se está recién instalando. Y tú mencionaste inteligencia, que es súper importante para todas estas cosas. Todo lo que hemos conversado tiene mucho que ver con inteligencia, como un país desarrollado requiere. Y nuestro país, que está en vías de desarrollo, tiene una inteligencia muy antigua. Pero gracias a Dios tenemos una ley más moderna que ya está aprobada y que se está empezando a ejecutar. Y eso va a significar que ya el personal y recursos de la Agencia Nacional de Inteligencia van a verse multiplicados. No quiere decir que el problema está resuelto, no quiere decir que ahora check, inteligencia, estamos listos. No, pero que sí tenemos mejores herramientas para enfrentar esto que lo que teníamos ayer. Entonces, otra pequeña luz de esperanza. No es que estén resueltos los problemas, pero creo que estamos mejor pie. Y el respaldo ciudadano es súper importante para todos estos cambios. Para lo que se vaya a hacer en la macrozona sur, para lo que haga inteligencia y entender que inteligencia no es un riesgo para la ciudadanía, que nos van a estar persiguiendo, que nos escuchan los teléfonos. No es eso. Es el levantar información y procesarla y entregarla a la autoridad para que tome decisiones antes de que las cosas ocurran. Y para eso hoy día hay inteligencia, está funcionando, pero definitivamente es muy precaria, porque no tiene ni una buena ley ni recursos. Hay una nueva ley que les va a dar un poco más de recursos. No es lo óptimo que los expertos señalan que deberíamos tener, pero que está mejor. Para rescato lo que dice que debe contar con apoyo ciudadano, sí. Y para recordar las cosas lindas que ha hecho el estimado y respetado juez Urrutia, que les voy a contar un poquito así cortito nomás, porque no nos queda mucho programa. Bueno, él dictó la medida cautelar de prisión preventiva contra el exdiputado Joaquín Lavín León, imputado por fraude al fisco, diciendo que él sí efectivamente era un peligro para la sociedad, ¿ya? Dale, solo lo menciono. O sea, él sí es peligro para la sociedad. El cabro de la amenaza de muerte al presidente no, los de Temucuico tampoco. Bueno, ya, fin. Después ha hecho sus declaraciones políticas y llamado a refundar instituciones, como refundar Carabineros, digamos, ya. Él es un activista político. Él luego, se sacó una foto con el se sacó una foto, claro, con el ojo tapado y toda la cuestión. Y no estaba solo. El año 2020 sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario a los angelitos de Dios de la primera línea del estallido delictual. ¿Ya? Dijo, no, pobrecito, ¿cómo van a estar en prisión preventiva? Que se vayan a su casa. Y la más grave de todas las actitudes que ha tenido este juez Urrutia fue, él autorizó las videollamadas a los líderes del Tren de Aragua. O sea, así como piola, como por ser, así como cosas que salen en una búsqueda en Google. Así, ¿qué ha hecho el juez Urrutia? Estas son las 4 cuestiones que salen al tiro, ¿ya? Esos son los jueces que tengo. Entonces, claro, cuando dice que la presidenta de la Corte Suprema dijo, vamos a revisar de nuevo el tema de las licencias, sí, me parece fantástico, pero bueno, ¿cuánto más, po? Si cuántos años tenían que pasar para que hicieran, oye, a ver, revisémoslo esto, y por una licencia falsa. O sea, autorizó videollamadas a líderes de una de las organizaciones delictuales más peligrosas de Latinoamérica. No, eso no importa, pero usó una licencia falsa. Entonces, me cuesta ser optimista, pero nuevamente lo admiro, diputado, por su optimismo. Realmente, yo quiero ser como usted cuando yo sea grande. Es que si no, cerremos por fuera. O sea, si es que no, ¿para qué hacemos nada si nada va a resultar? Yo creo que tenemos que seguir insistiendo. Y yo creo que, insisto, si ustedes se dan cuenta, ya el ambiente es distinto. Sí, la ciudadanía ya no respalda cualquier tontera ni cualquier desmán en la calle. Entonces, es un buen momento. Toda la razón. Mi estimado diputado Briones. Mi querida Ivette. Dele, de algún comentario, palabras finales. Ya nos están echando ya. Porque no me tiré la cortina todavía, no. Las cosas buenas duran poco y hay que reconocer que en este espacio he tenido la oportunidad y quiero agradecer justamente a ti, que siempre me invita a dar un poco el comentario de pie y de calle, insisto. Tenemos justamente a Estefan, que es alguien con mucho bagaje político, con ya tu segundo periodo. Yo recién me bajé de la micro hace 4 meses. Y de verdad que aquí me sustento mucho para llevar otras corrientes al hemiciclo y tratar de hacer un aporte que la gente empiece a valorar que no valemos solamente el 2%, que eventualmente pudo llegar a un 3, un 4, y eso sería una tarea relativamente difícil de conseguir, pero tengo la valentía para lograrlo y algún día revertir esta mala reputación que tenemos aquellos que nos preocupamos de llevar las soluciones reales a la ciudadanía. Y eso lo dice el diputado Briones, ¿saben por qué? Porque él tiene altura de miras. De verdad, mide 2,10 metros. Llévenme a Viña. Oye, que lleguen bien a su casa, chiquillos. Manejen con cuidado, compartan con sus hijos, suelten el celular, no se sienten en su casa a ver la pantallita, pregúntenle a sus hijos cómo están.
¿Ya? Un Y averigüen besito. sobre familias de acogida. Eso, muy bien. Van ya. a oír mucho Por de más eso. familias de acogida en Chile. Así es. Vamos. Así Buen Eso. proyecto lindo. De vamos. hecho, mientras más familias de acogida, menos niños en las residencias. La idea es niños cero en residencias, todo en familias de acogida. Y Recuerden- vamos a trabajar hasta lograr esa meta. Recuerden que hubo un estudio donde, o sea, una exposición en el Senado donde descubrieron que hay residencias donde el 100% de las niñas está siendo explotada sexualmente. Niñas. ¿Ya? Así que más familias de acogida, chiquillos. Ya. Ahora sí. Chao. Ya, Muchas Luchito, no me gracias. rete. Me ha pegado Luchito. Chao. En agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es muy simple. ¿Sabes? Juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Hugo Vergara.